¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a hablar de la función filtrar. Bueno, la fórmula. Yo siempre digo función por costumbre de los lenguajes de programación, pero realmente en Excel tenemos que acostumbrarnos a utilizar fórmula, aunque ya hay muy poca diferencia de un lenguaje de programación al lenguaje de fórmulas, digamos, de Excel, ¿de acuerdo? Porque cada vez pues la sintaxis se va asemejando más a los lenguajes de programación. Y con la nueva inserción de Python, que todavía no lo tengo, yo no tengo la release de Python, desgraciadamente, pero sí que van a incluir Python en Excel, pues imaginaos lo que vamos a poder hacer ahí, ¿de acuerdo? Bien, tengo aquí una columna que realmente pues es una tabla de datos, es una especie de base de datos. Además, si nos vamos aquí a diseño de tabla, fijaos, le he llamado palabras, que contiene 3 palabras por cada uno de los caracteres del alfabeto latino, ¿de acuerdo? El alfabeto latino lo tenemos aquí en esta otra columna, fijaos, va desde la A hasta la Z, y he ignorado la ñ puesto que no está en la misma secuencia lineal que el resto de letras. Luego veremos cómo lo generamos y veréis por qué he descartado la ñ, ¿de acuerdo? Bueno, pues el objetivo de este ejercicio es obtener el conjunto de palabras, es decir, una cadena de texto separada, formada por las palabras que estén contenidas en esta base de datos, ¿de acuerdo? Y que empiecen por este carácter que tenemos en la letra alfabeto. Es decir, en cada fila de estas, pues aparecerán palabras diferentes, puesto que unas empezarán por la letra A, otras por la letra B, otras por la letra C y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer es generar una cadena de texto formadas por esas palabras y separadas por coma, ¿de acuerdo? Por un carácter, el carácter que queramos. En este caso he elegido la coma, pero bien podría ser cualquier otro tipo de carácter. Bien, entonces, como esta base de datos que tengo aquí es accesible desde cualquier hoja de cálculo, desde cualquier libro que tengamos por ahí haciendo referencia a ella, pues entonces yo me he creado aquí una plantilla con las dos columnas alfabeto y palabras y no la he incluido a ella porque vamos a poder hacer referencia perfectamente a ella. Entonces, vamos a crear aquí nuestro alfabeto. Fijaos, tenemos una fórmula que se llama carácter, que si yo le paso un número correspondiente al carácter ASCII o al carácter Unicode de un determinado carácter, me devuelve ese carácter. Por ejemplo, si yo le paso 65 y le doy intro, me devuelve la A mayúscula, porque ese carácter, porque ese número, el número 65, se corresponde con la A mayúscula, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo en vez de un número le devuelvo, pues le paso una matriz que esté formada por diferentes números? Pues entonces la fórmula carácter lo que hará será aplicar la lógica de su propia fórmula a cada elemento de esa matriz. Entonces, utilizamos la fórmula secuencia y fijaos, le voy a pasar una matriz de 26 elementos y que empiece por 65. Entonces irá desde el 65 hasta el 91, que se corresponden con todas las letras desde la A hasta la Z en mayúsculas, que es como la quiero. Realmente podríamos utilizar también minúsculas y convertirlas a mayúsculas con la correspondiente fórmula de Excel, pero en este caso ya tenemos las propias letras en mayúsculas que van desde el 65 hasta el 91. Por tanto, ¿para qué utilizar las letras minúsculas? En el caso de que quisierais minúsculas, pues se podría utilizar. Y además, a la hora de filtrar datos, pues curiosamente Excel no tiene esa sensibilidad de mayúsculas y minúsculas, sino que perfectamente nos lo va a filtrar, ¿de acuerdo? Es una ventaja añadida que pues podemos utilizar y de la que nos podemos aprovechar en este tipo de búsquedas. Le damos a intro y lo que tengo es mi columna desde la A hasta la Z. Bien, entonces el objetivo ahora es crear aquí esa cadena de texto de todas las palabras que empiecen por el carácter A, por ejemplo, en la primera fila, y así sucesivamente con el resto de caracteres del alfabeto. Bueno, pues nos vamos aquí a Excel Labs. Yo voy a utilizar Excel Labs, aunque podríais hacerla directamente en la celda, pero para explicarlo detalladamente voy a separar los diferentes criterios en variables. Entonces vamos a utilizar una fórmula LED y a continuación voy a llamarle a mi primera fórmula carácter y voy a hacer referencia precisamente a la celda A3, que es de la columna A, es de la que obtengo el carácter, en este caso el A. Luego cuando la arrastre pues será el B, el C, etcétera, puesto que esta referencia es relativa, ¿de acuerdo? Bien, luego voy a obtener una tabla y esta tabla voy a utilizar la fórmula filtrar y aquí es donde le voy a decir, como primer argumento, vamos a ver los argumentos para que lo veamos bien. Fijaos, me pide un array, ¿de acuerdo? Una matriz. ¿Qué matriz le voy a pasar yo aquí? Bueno, pues mi base de datos palabras. Y a continuación me dice qué elementos de ese array tengo que incluir, pues los que cumplan una determinada condición y en este caso sea que empiece por la letra carácter. Bien, pues entonces lo que voy a hacer es utilizar la fórmula izquierda, le paso la columna palabras de mi base de datos palabras, que curiosamente aquí le llamé exactamente igual, hoy estoy espeso y no tengo mucha imaginación, y le digo que me extraiga el carácter 1 y a continuación le digo es igual a carácter. Bueno, pues si es igual, devuélvemelo, si no, pues descártalo, ¿de acuerdo? Y entonces ahora lo único que tengo que hacer es unificar todas esas palabras que haya filtrado, es decir, todos los elementos que están contenidos en la tabla,
no soy muy... Vamos a llamarle T para hacer referencia a ella, pues en la tabla T. Bueno, T no puedo, porque es una columna de Excel, entonces vamos a ponerle el guión bajo delante. Y lo que vamos a hacer es con la fórmula unir cadenas, pues con este carácter, con la coma, y voy a meterle un espacio en blanco para que haya un poco más de legibilidad dentro de esa cadena de texto. Voy a ignorar el segundo parámetro porque en este caso pues no tengo elementos vacíos dentro de mi tabla, y a continuación le voy a pasar mi tabla guión bajo T. Y fijaos que si yo grabo aquí, pues voy a obtener todas las palabras que están contenidas dentro de esa base de datos que empiezan por el carácter A, ¿de acuerdo? Si yo arrastro esta fórmula, fijaos, si la arrastro, pues hace exactamente la misma lógica con el resto de letras, ¿de acuerdo? Bien, esto como primer criterio, pero ahora tengo que añadirle un segundo criterio que es, devuélveme además no solo las palabras que empiecen por ese carácter, sino todas aquellas cuya longitud sea mayor o igual a 5. Podéis poner el carácter el número que queráis, la longitud que queráis. En este caso yo pongo 5 porque hay muchas que tienen 4. Fijaos, kiwi por ejemplo tiene 4, jugo también, isla también. Entonces las va a eliminar todas esas, ¿de acuerdo? ¿Cómo añado yo aquí 1? Bueno, pues simplemente me vengo aquí, voy a darle un intro aquí y ponerle un poco de sangrado para que veamos un poco más de legibilidad en este código. Fijaos, voy a encerrar el primer criterio entre paréntesis. Voy a poner aquí un asterisco porque al tratarse de una ilógica, porque quiero que empiece por el carácter tal, pero que además tenga una longitud tal también. Bueno, pues voy a utilizar la ilógica, es decir, que se cumpla esta condición y además esta otra. Si fuera una O, utilizaríamos el más, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como es una ilógica, pues voy a utilizar el asterisco. Y le voy a decir que si el largo de palabras, y voy a utilizar su columna palabras, es mayor o igual que 5, pues que también lo elimine, ¿de acuerdo? No, si es mayor o igual a 5, que me lo admita, pero si no cumple con esas dos condiciones, pues me lo elimine. Entonces, fijaos, si yo ahora le doy a grabar, en la primera no voy a encontrar nada porque se cumplen todas las condiciones, pero si yo hago doble clic aquí, fijaos cómo han desaparecido, deberían aparecer tres palabras por cada fila, y sin embargo aquí con la T me aparece una, aquí me aparecen dos, aquí también dos, aquí una, aquí dos, etcétera. Fijaos aquí en jardín, jirafa, pues también aparece una. El kiwi, que eran 4 palabras, ha desaparecido, y así sucesivamente con todo el resto. Como veis, tenemos doble criterio, es decir, tiene que cumplirse una condición y también la otra. ¿Podríamos unificar esto en una única fórmula? Sí, por supuesto. Yo podría hacer lo siguiente, podría eliminar todo esto, podría eliminar esta denominación y coger mi tabla sin el carácter punto y coma e incluirlo directamente aquí. Y eliminar, por supuesto, las cosas que me sobren, que es todo esto. Entonces ahora, simplemente, me está dando error aquí en esta variable carácter, pues voy a ponerle que sea, bueno, en este caso A13, porque es en la que estoy, debería estar en la A3, pero fijaos que estoy aquí, ¿de acuerdo? Estoy modificando esta fórmula de aquí. Bueno, pues le doy a grabar y el resultado es exactamente el mismo. Entonces, ahora daos cuenta que me está encontrando aquí un error porque dice, bueno, básicamente como que fórmula incoherente porque no se parece a las del resto. Bueno, es normal. Entonces lo que voy a hacer es, alargo hacia abajo, copio esta fórmula de aquí, la pego aquí, con lo cual como hay una referencia relativa, pues ya me lo admite, y ahora lo que puedo hacer es darle hacia abajo. Y fijaos que tengo exactamente lo mismo, pero en este caso unificado en una sola fórmula. La función let nos sirve para organizar bastante bien el código, pues hacerlo más legible, lo que sería, más que nada es aplicable cuando tenemos fórmulas más extensas que esta. En este caso, bueno, pues esta tampoco es tan larga como para utilizar una fórmula let, pero en el hipotético caso de que fuera bastante más larga, que utilizáramos más criterios, o que utilizáramos alguna fórmula adicional, pues yo os recomiendo muchas veces utilizar let porque la legibilidad de esa fórmula es mucho más fácil de leer que, por ejemplo, pues utilizar la anidación de fórmulas, etcétera, de acuerdo, que es bastante más complicado de leer y de interpretar, sobre todo cuando trabajamos en un equipo de desarrollo donde queremos que, bueno, pues que las cosas sean legibles y seguir ciertos procedimientos de fácil interpretación, de fácil y rápida interpretación, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo, espero que hayáis entendido perfectamente la función filtrar y nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre os digo, adiós.